guillotina. Ahí ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Nos va a mandar a la guillotina el Gonzalo Cuadra. ¿Cómo es la cosa? Escucharon, alerta de spoiler. Así va a terminar el programa. Así va a terminar el panel de hoy día. Se va a escuchar. Así, se corte una. Oye, si se perdieron el programa anterior, hace 2 semanas estuvimos con Gonzalo Cuadra estrenando este espacio, este panel quincenal para hablar de ópera. Estuvimos hablando de Italia. Sí. Y a propósito que además se viene La Traviata de Verdi en el Municipal. En el Municipal, una de las óperas más emblemáticas de Verdi y del repertorio operístico en general. Sí. Es un salvateatro, te lo digo. No, y además también yo creo que es una... Ustedes no hagan como yo, que la primera ópera que fue a ver fue Tristán y Isolda. No haga eso, por favor, no haga eso. Y sobreviví, todavía me gusta la ópera, pero La Traviata es un buen lugar para empezar. Claro, es como cuando le dice, quiero que pruebes un platillo de comida de un lugar especial y te van y hay un animal crudo, por ejemplo. Sí. No es el comienzo. No parta por ahí. No parta por ahí. Pero aujourd'hui, on va parler en français. Bueno, trataremos. Hoy día nos vamos a Francia, porque hicimos este recorrido del inicio de la ópera que fue en Italia. Si se lo perdió, vaya a escuchar el programa, está ahí en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página radio.unidad.cl, pero hoy día nos vamos a la ópera francesa. A la ópera francesa, que es la segunda nación más potente de ópera cronológicamente hablando. Ajá. La ópera nace en Italia, nace en Florencia, y nos habíamos quedado que había ido primero al Vaticano, a los estados pontificios, luego Venecia, donde se hace hiperpopular, donde se transforma en un espectáculo público, fuera ya de los palacios de los nobles, sino de familias burguesas adineradas que querían tenerlo como una empresa, así como un centro de eventos que uno tiene, ¿no? Sí, o ¿por qué como no? ¿por qué no? Sí, yo apuesto por la ópera, es decir. Y bueno, y de ahí esto empieza a viajar, y viaja sobre todo a Francia. Francia tenía también espectáculos que mezclaban el canto, la danza, sobre todo la danza, el canto, la danza, y sobre todo aspectos muy visuales, muy escenográficos. Los franceses eran muy visuales y la danza era capital. Y van las primeras óperas a París y no gustan. Las primeras óperas venecianas, estas óperas venecianas la encuentran como, ¿por qué la gente grita tanto? ¿Qué le pasa a esta gente? Ay, pero son italianos, habrán dicho los franceses. Decían así, Dios mío, dice, si estas personas cantan así afectos y pasiones que son falsas, porque son personajes, ¿cómo serán en la vida real? O sea, a la primera nos matamos, así, bueno. Entonces, claro, no. Y de hecho, en la primera de estas óperas que se presentaron en el Palacio del Rey, pensemos que Francia era mucho más unificada que Italia, que era una serie de pequeños reinos, estados, repúblicas, y se presenta ya en el Palacio del Rey y ocurre una cosa inaudita de verdad, que es que en estas primeras óperas bailó el rey. ¡Ah! Hay una película que se llama Le Roi Danse, que es El Rey Baila, que es preciosa, véanla. Se subió el Rey Sol a bailar en medio de la ópera, frente a toda la corte de Versalles. Y ahí se dieron cuenta que en realidad la ópera buscaba otras cosas. Como digo, tenía espectáculos más o menos parecidos a la ópera. ¿De cuándo estamos hablando, Gonzalo? Estamos hablando 1640, 1645, ya por esas fechas. Y un muchacho muy avispado, que era un italiano que muy niño fue a Francia, que se llamaba Giovanni Battista Lully, desde ahora llamado Jean-Baptiste Lully, porque se afrancesó más que cualquier francés, dijo, le voy a dar a Francia lo que Francia quiere. Y aprovechando que de alguna manera, viendo esta situación de que estaba gustando en la corte de Francia, no la ópera italiana, pero sí este espectáculo escénico, empieza a tener el monopolio de la ópera. Un solo compositor. Yo te iba a preguntar, ¿cuál era su rol? Él componía. Él componía, era el compositor y toma el monopolio de la ópera. Cuando hablábamos, un poquito vislumbrábamos lo que era ópera y poder, ópera y política, aquí tenemos un ejemplo clarísimo. Es decir, el Rey Sol decía, el Estado soy yo, l'état c'est moi, Lully dijo, l'opéra c'est moi, la ópera soy yo. Fin. Y de hecho había un edicto real que impedía a muchos compositores escribir óperas. Solo se podían hacer en París, en Versalles. Cuando hablamos de ópera francesa, en realidad estamos hablando de ópera en París y Versalles. Ahora, ahí la lógica, inmediatamente pienso en, bueno, los franceses son buenos para eso, la idea de la academia. Claro, entonces, por supuesto. se hace esto de una manera específica, bajo ciertas condiciones. Muy específica. Ellos crean esta academia de ópera, en la cual presentaba obras que ya no se llaman ópera. Bueno, en Italia tampoco no le llamaban ópera, la palabra ópera aparece después, pero le llamaban tragédie lyrique. Una tragedia lírica, tenía que tener temática mitológica, histórica, aunque había algunas comedias, pero tenía que tener una temática seria,
tener muy buen texto, muy buena literatura. De hecho, este dramaturgo Racine escribió muchos libretos de ópera. Tenía que tener ballet, mucho ballet al medio, y tenía que tener sobre todo un atractivo visual. Lo que ocurría escenográficamente era importante. O sea, básicamente aquí nos sofisticamos. Aquí nos sofisticamos y en realidad el canto no era... O sea, hay que cantarla, por supuesto, y las partes no son nada fáciles, pero es otro estilo, no es el virtuosismo desplegado a metralleta limpia del canto italiano, esto de que te seduzco por mis pasiones vocales, sino que acá realmente había un trabajo teatral mucho más, mucho distinto. En realidad no quiero poner adjetivos, pero había de otro tipo. Porque además ocurrió otra cosa, el problema ópera y política, un espectáculo tan caro, que reúne tantas cosas, no puede estar alejado de las grandes esferas. Más se estrenó en el Palacio del Rey, ahí ya estamos hablando de algo. Que estaba el cardenal Mazzarino, y él era propiciado, digamos, estaba a favor de la ópera italiana. Entonces, de alguna manera, durante el siglo XVII y bastante entrado el siglo XVIII, el asunto de si preferías la ópera italiana y la ópera francesa ya era un asunto político. O sea, incluso se le decía a los compositores, usted está escribiendo demasiado italianamente, mi señor. Y bueno, y la cosa se ponía compleja. Había que seguir ciertas pautas, como tú dijiste, los franceses, bastante racionales, bastante del método, pedían un tipo de ópera, como te digo, que tenía que tener danza, un libreto mucho más elaborado, mitológico en lo posible. Entonces había este espectáculo que ocurría a puerta cerrada en Palacio Teatro en París. ¿Y quiénes eran la audiencia de esos espectáculos? Bueno, muy buena pregunta. Eran básicamente invitados a Versalles. Ok. Invitados a Versalles. O sea, tenías te invito que ser a mi fiesta. Noble aristócrata, claro, show. Eso, ¿viste cuando uno era... Ya no hay esa tarjetita que dice, te invito a mi cumpleaños, te invito a mi fiesta, que me encantaba. Sí, pero hay stickers de eso. Sí, a mí me llegaba la tarjetita. Te invito a mi primer año de gobierno. Claro. ¿No tuvieron de esa? A mí me llegó. No tuve de esa, pero bueno. Te dice, te invito a mi fiesta, y te dice, a mi fiesta habrá ópera. ¡Wow! Entonces uno va, se sentaba en el Palacio de Versalles, palacio que todavía está. Sí. Bueno, pero teatro el que todavía está, y ahí se representaban. Ahora... Además, había que llegar a Versalles, porque Versalles está fuera, claro, un poquito fuera de París. Claro, estaba un poquito afuera. Y bueno, ojo, y también Versalles, claro, uno piensa que el rey vivía solo, ahí sin... No, Versalles era había un montón de gente viviendo en Versalles. O sea, el rey se trajo la corte completa. Sí. Completa, y la corte con su secretario, con su familia. O sea, Versalles era un hervidero de gente, ¿no? Es ligado al rey. Además, querían estar ahí. O sea, ¿cómo no? O sea. Entonces, además estamos hablando de 17, o sea, es como la fantasía que tenemos respecto a Versalles es esa. La peluca y el corsé y el vestido ballenero, toda la cosa así como... Todas esas cosas. Y resulta que el señor Lully le pasó una de las anécdotas más tragicómicas de la historia de la ópera. El señor Lully dirigía con un gran bastón golpeando el suelo, pam, pam, marcando el pulso de la música, dirigiendo la orquesta, los cantantes, qué sé yo. Y en un momento de eso, ¡pah!, se pegó en el pie. Se pegó en el dedo gordo del pie. Y la cosa es que no hizo nada. Dijo, bueno, un moretón lo tiene cualquiera en la vida. Pero siguió. Siguió. Sí. Al tiempo después ya no era el dedo, era el pie completo que estaba morado. Y él empezó a decir, bueno, si hay alguien que me pueda ayudar, por favor. Y los médicos empezaron a llegar que la pierna seguía subiendo. Y en el fondo se empieza a gangrenar la pierna. Y en un momento aparece un aviso publicado que Lully dice, doy mi fortuna por si alguien me salva la vida. Este señor, que era tan plenipotenciario, con tanto poder, se estaba muriendo por un golpe de su propia música en el pie. ¡Wow! En fin, aprendan. Y la cosa es que se nos murió Lully. Se nos murió. ¿De eso? Sí, se murió, claro. Se murió. Y ahí quedamos todos en ese vacío, así como tú. Así el vacío. ¿Quién sigue después de Lully? Y había compositores, por supuesto, porque uno se piensa indispensable, pero... Nadie. Mira que nadie es indispensable. Ahora, pregunta, porque Francia sí era una potencia en términos de lo que hoy día llamamos música docta, música clásica. Sí, claro, sí. Entonces, quería preguntarte por cómo dialoga este nuevo elemento que vendría siendo la ópera con el clasicismo, ¿cierto? El romanticismo, el barroco que se viene acabando, siglo XVII. Bueno, sí, empieza, de la muerte de Lully, llegan otros compositores y empieza a abrirse la puerta hacia el clasicismo, porque ya estamos llegando al siglo XVIII. Y había un género paralelo que empieza a aparecer, que es de la ópera comique, que era un género que era mucho más popular, y ese sí tenía público más llano. ¿Ya? Porque la ópera comique eran espectáculos que unían el habla con el canto.
como sería una comedia musical, como sería una película musical, como una película Disney. ¿Ya? Y estas óperas cómic tenían mucho público y eran muy populares porque tenían temática mucho más sentimental, no más mitología, por favor, y temática sobre todo de viaje, temáticas escapistas, como uno va al cine a ver una película de ciencia ficción. ¿Viaje Reims? Es de Rossini, claro, sí, pero falta ese estilo. Claro. Es decir, es lo único que he visto que se me ocurre como en ese sí. estilo. Y bueno, y eso van conviviendo paralelamente la gran ópera mitológica, esta ópera real, con la ópera cómic mucho más popular, llana. ¿Y dónde se hace la ópera cómic? En teatros en París, se hace en teatro en París. Pero y ya no necesitas la invitación a la fiesta. No la necesitas, pero sigue siendo todavía algo muy centralizado. Todo esto va a cambiar cuando caigan las guillotinas, con la Revolución Francesa. Ya. Y ahí, con la llegada de Napoleón y una serie de distintos cambios políticos y estilísticos, nos abriremos al siglo XIX, justamente con lo que estás mencionando, con el gran romanticismo. Aunque ya se veían en la época de la Revolución Francesa temáticas más románticas, ¿no? Aparición de héroes más llanos, más cercanos, y sobre todo la nueva ópera francesa que va a aparecer en el siglo XIX, o sea, hemos avanzado siglos, ¿bien? Pasamos en la llegada de la ópera a Francia, Lully, se clavó en el pie, la aparición de la ópera cómic, al lado de esta ópera mitológica palaciega, se empieza a popularizar la ópera después de la Revolución Francesa, y ahí sí podemos empezar a hablar de óperas en otras ciudades de Francia. Ahora, antes de que lleguemos a eso, antes que lleguemos a Los Miserables. Antes a Víctor Hugo. Claro, que yo creo que es interesante como para hacer la marca. Sí, y exactamente sí. por eso te quería preguntar, si uno quiere conocer esos primeros momentos de la ópera francesa, ¿cuáles son las obras que debería ir a buscar? Mire, debería sobre todo ir a dos compositores, que son Lully y Rameau. Ya. Que es el gran sucesor de Lully. De Lully, cualquiera que usted quiera ver ¿Se reponen todavía? Sí, se hacen, sí, claro que se hacen. Sobre todo en Francia se hacen bastante. Las de Rameau son un poco más, se hacen en distintos lugares, más que las de Lully todavía. Y las puede encontrar en plataformas que están online, puede ver la ópera, ojalá vaya con subtítulos. Son óperas que no son breves, tienen mucha danza, pero son muy atractivas visualmente. O sea, eso que tenía la ópera veneciana, los franceses la van a mantener. Por ejemplo, eso de primera escena en un barco, segunda escena en un bosque, tercera escena en un palacio, cuarta escena un terremoto, quinta escena arriba de una nube. Estoy pensando el productor. Bueno, de hecho, los presupuestos había que tener para quién componía, que hacía el libreto, quiénes cantaban, quiénes tocaban la música, coreógrafos, quién hacía la coreografía. ¿Bailarines? Sí, por supuesto, el presupuesto para danza. ¿Y quién hacía el entramado escénico? Y la persona que hacía la escenografía y todo el entramado y las maquinarias. O sea, cuando uno ve una ópera, no solo francesa, en general cualquier ópera, uno ve lo que está ocurriendo en ese momento. Pero al igual que una gran pirámide, alrededor hay una serie de personas trabajando simultáneamente para que lo que usted ve ocurra en el momento que debe ocurrir. Sí. Y yo creo que a mí me pasa, Gonzalo, que esa es la razón por la que me gusta la ópera. Porque es la única arte en donde están todas las otras artes presentes en ese momento. Sí. O sea, sabemos que en el caso de cualquier ópera, especialmente de óperas de época, hay un gran trabajo de dirección de vestuario, ¿cierto? Claro, de diseño, de producción, claro, de los fondos, etcétera. Y verlo, me acuerdo, mi primera ópera la vi en La Pajarera del Municipal. Allá arriba, en el Gallinero. Como casi todo el mundo con la primera vez que va. Y desde allá la gracia era que tú veías un poquito las bambalinas. Ay, maravilloso. Y eso maravilloso. Ahí fue como, uy, qué entretenida esta cuestión. Bueno, una vez a mí yo también tendría, no sé, mi final de mi adolescencia, comienzo de 20 añez, y me invitaron también a estar ahí en lo que serían las bambalinas, en las partes, las patas del teatro, diciendo, pucha, pero aquí vas a estar. ¡Qué maravilla! Ver todo ese entramado de gente trabajando para que eso ocurra en ese momento. Y digamos que fue el gran espectáculo que se ocurrió. Después vamos a tener los musicales. Y que mantienen una maquinaria aún más sofisticada, ¿no? Sobre todo en lugares como Broadway o lugares que son muy específicos. Pero durante muchos siglos la ópera era el gran género que aunaba todas las artes y con muchos gente profesional trabajando para ello. Y popular, yo creo que ahí hay una cosa que a mí siempre me gusta remarcar, ¿no? Porque la ópera nace, claro, ahora aprendimos, nace en los palacios ducales, ¿cierto? Y después llega a Francia en el Palacio del Rey,
pero rápidamente empieza a buscar su público en la plebe. Tal cual. Y se empieza a escribir para esas personas, ¿no? Pues sobre todo pensando en los teatros que viven por venta de entradas, o por suscripciones, o por abonos, o lo que sea. Italia va a ser una nación en que la ópera va a ser tremendamente popular, tremendamente popular. Alemania también. Francia va a ocurrir lo mismo. Si el tema que tenemos nosotros con la ópera, que lo hablamos me parece en un momento en la primera sesión que estuvimos, es que nosotros vamos a recibir este producto importado, porque España no era operística propiamente tal. Entonces, no, le llevaba la zarzuela. La zarzuela, por supuesto. Entonces, como recibimos este producto importado, le damos un gusto de élite que en muchos lugares no tenía originalmente. O sea, Verdi es un compositor extremadamente popular, pero acá ir a ver una ópera de Verdi al teatro era algo, un sello de distinción. Que Verdi te hubiera mirado así como, no. Cálmese, señora. Cálmese. Guarde la perla, ¿qué está haciendo? Claro, guarde la perla. Venga a emocionarse. Y entonces, todo lo que se ha hecho hoy en día para volver a acercar en los títulos, por ejemplo, desde el uso de sobretítulos, por ejemplo, como en las películas, las traducciones, traducirlas al castellano. Yo soy una persona que aboga, tenemos un grupo que se llama Ópera en Castellano, Ópera en Español, perdón, Ópera en Español, que abogamos por la traducción de las óperas, como haríamos si vamos a ver una obra de teatro. O sea, no vamos a ver Shakespeare en inglés del siglo, de la época isabelina. O sea, tenemos que acercar el género, no es una pieza de museo. Nosotros estamos hablando acá, que me encanta, de la historia que tiene, y me encanta traer esa historia al día de hoy. Claro. Al día de hoy, porque somos personas de hoy. Hemos pasado por el rock, por guerras mundiales, por una pandemia y una serie de cosas, ¿no? Sí, y todavía sigue siendo sentido. Sí, claro. Creo que eso también es muy interesante. Ahora, para ir cerrando, esta etapa francesa. La etapa francesa. Con Le Guillotine. Con Madame Le Guillotine. Eso. Uno pensaría que, estando tan ligada al contexto y como hablábamos también en la política, existieron compositores, quiero pensar compositoras, pero estaba mucho más fondeada en esa época. Hay una que es muy importante, te la puedo mencionar. ¿Pero en esa época? Sí, claro. ¿Quién? Elisabeth Jacquet de la Guerre. Además, con ese nombre. No, con ese nombre. Estaba cercana sentimentalmente al Rey Sol. Ajá. Y es una compositora brutalmente buena. Me tocó cantar una ópera de ella, y que la música es fascinante. ¿Cómo se llama de nuevo para que la busquemos? Elisabeth Jacquet de la Guerre. Ahí está. Elisabeth Jacquet de la Guerre. Sí, búsquela. Elizabeth. La ópera se llama Céfalo y Procris, y la música es bellísima. Y tuvo un tremendo problema cuando la estrenó en Versalles, por supuesto. Esto fue pre-guillotina. Pre-guillotina, claro, porque el final es trágico. Y como la ópera era palaciega y la presenciaba el rey, los héroes no podían morir. ¿Cómo se te ocurre matar al protagonista? Es como diciéndole al rey, eres mortal. Y te puede pasar a ti. Y bueno, Jacqueline tenía razón. Porque el caballero se murió. Pero reinó, era uno de los reinados más largos de la historia, junto con la de reina Isabel II y Ramsés. Pero mi pregunta iba a si, una vez pasada la Revolución Francesa, que va a ser tan transformadora, en tanto, ¿también se transforma la ópera? Bueno, claro que sí. La ópera empieza a tener temas populares, muy populares en algunos de ellos. Se transforma en una ópera panfleto muchas veces. O sea, aparece la marsellesa metida en las óperas, por ejemplo. Aparecen temáticas súper populares, pero es normal que eso ocurra. Por ejemplo, va a ocurrir en la Unión Soviética también, con el cambio político también muy drástico de la Rusia imperial. Las óperas van a cambiar temáticas, y muchas de ellas van a tener que cambiar sus argumentos, sus títulos, van a tener que tener un trabajo de censura muy, muy importante, porque la ópera se transforma en un espectáculo no solo para entretener, sino para informar. Sí, bueno, vamos a llegar ahí. Estaba pensando también en la Revolución China, que corta, o sea, estaba llegando a esos lados, y la Revolución China va a cortar con todo el lazo occidental, incluyendo la música, el teatro, las artes, etcétera. Pero ya vamos a llegar ahí. Vamos a llegar. Estamos haciendo el recorrido, partimos por Italia, si se lo perdió, vaya a buscarlo. Son 400 años. Sí, pero tenemos tiempo. Nadie nos apura. Nos veremos en 15 días, Gonzalo Cuadra, para seguir hablando. Muchísimas gracias. Yo feliz. Oye, te traje un libro gracias el otro estaba espectacular, así que... La filosofía según los perros, sí, ¿no? tal cual, así que no va a caer en manos... En saco roto. Te traje Estoicismo, una introducción a la filosofía del arte de vivir. Ay, me encanta. De John Sellers. Esa es libro de Planeta, que nos manda libritos para nuestros fabulosos panelistas. Gracias. Pero muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa, la música. Ya vi que llegó Alejandra Pinto para tratar de convencerme de que crean el amor. Ay, las cosas.